avance o atraso, desarrollo o subdesarrollo, pero toda la prensa, todos los emails y todos los internet tuvieron que comunicar al mundo la nueva manera de que 130 países suscribieron un tratado, cosa que no ha hecho todavía Venezuela con algunos países, pero no en este caso, sino en diferente, sobre la sexualidad. Es decir, estaba permitido que cada quien escoja la manera que él cree mejor, pues su función sexual, la homosexualidad, el matrimonio entre homosexuales, la no persecución o el no perseguir ninguna práctica por más, digamos, poco común que se haga. Y al parecer, no estoy segura, pero sí la prensa de esos días decía que eso iba a ser uno de los puntos que iban a tratarse en la cumbre, que la libertad, pues entre todas las libertades estaba la libertad sexual. Y por supuesto a mí todo lo que está prohibido no me agrada, pero yo me preguntaba, y se lo voy a preguntar a nada menos que al doctor Elías Sisman, que por petición de la gente, de los amigos que lo querían ver el programa, que lo hice hace casi 8 meses, me lo pidieron, pero solamente repetimos el programa, sino como lo que más nos interesa a nosotros es nuestro carapacho. Cómo vivimos y cómo hacerlo mejor. Le voy a hacer esa pregunta. Elías Sisman, profesor universitario, endocrinólogo, y bueno, ustedes lo conocen, si no, no pedirían que estuviera aquí, y tampoco lo hubieran invitado. A mí lo que me preocupaba, Elías, de esa libertad, sobre todo, era no el matrimonio entre homosexuales, porque no, sino lo que es el derecho a adoptar niños. Entonces, hasta ahora, desde la vieja Grecia, hasta antes de eso, la figura materna, la figura paterna, son los que forman un niño y después forman una sociedad. Entonces, cuando son 2 hombres o 2 mujeres, ¿a quién le dice mamá o a quién le dice papá? ¿Y cómo se explica al niño que los otros tienen otra cosa? ¿O tú crees que eso se va a hacer tan general que ya pues los heterosexuales seremos en minoría? Tú que vas a hablarnos de medicina o de la genética que se usa en medicina, ¿qué dices tú de esto? Especialmente que me llamó la atención la noticia. Debo primero que nada agradecerte la invitación, Sofía, para conversar contigo, lo cual siempre me ha sido muy grato. Y de hace tantos años, y me da oportunidad pues de a veces expresar ideas que tengo sobre diversos aspectos de la vida. Sobre ese aspecto en particular de la homosexualidad, tanto masculina como femenina, yo creo que tengo ciertas ideas bien definidas. Desde el punto de vista médico, la homosexualidad puede ser causada tanto por un origen probablemente genético, como por origen hormonal, como por un origen que se ha hablado mucho de un defecto cerebral en ciertas áreas del cerebro que hace que una persona desvíe su vida sexual hacia la homosexualidad, pero también existe un factor ambiental. Mi preocupación con respecto a este tema es de que, aunque la libertad debe ser la norma de la vida, y siempre debemos buscar que haya el menor número de prohibiciones para las cosas, la libertad que ha ocurrido con respecto a la homosexualidad, y sobre todo no tanto todavía en nuestro país, pero en otros países así llamados más avanzados, no necesariamente son así. Estados Unidos acaba de nombrar 2 embajadores, uno abiertamente homosexuales, hombre, homosexual mujer, esa pero libertad... después de preguntarles, pues tú sabes que mentir en los países anglosajones es bastante... Sí, es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Entonces ellos ya sabían que enviaban eso como embajadores de un país que hasta ahora pues es considerado un país primadona, ¿no? Exacto. El caso es que la homosexualidad, en la forma como se está viendo y la libertad que se está dando y abiertamente al público, si no influenciara sobre los jóvenes que no tienen definida su vida todavía, si no influenciaran sobre los niños, quizás sería permisible esa libertad tan grande y tan abierta que se está proponiendo. A mí me parece que es dañino el exceso de libertad, y me parece que es dañino a la sociedad
de que dos homosexuales, ya sean hombres o mujeres, se puedan, así llamado, casarse, vivir juntos y procrear, que no hacen la procreación como tal, ellos pero lo que hacen criar, es adoptar y criar a unos niños que, si estuviesen en unos hogares normales, serían seres humanos normales, unisexuales, vamos a llamarlo así, y que al criarse dentro de ese ambiente homosexual, no hay duda ninguna que van a derivarse hacia eso por el factor pero ambiental. si no eso, pero psicológicamente sumamente confusos, pienso yo. Sí, ahora hay un elemento cultural dentro de esto y cada día vemos más, sobre todo en el ambiente teatral, en el ambiente de artes y cosas de ese estilo, que se está como promoviendo en una cierta forma u otra la homosexualidad como una forma normal de vida. Uno va a una obra de teatro en Nueva York, tantas que hay, Rent es una de ellas, sí, por ejemplo, y realmente prácticamente se pone al homosexual, tanto femenino como masculino, como héroes o heroínas. O sea que se está tratando de cambiar a tal extremo la forma como culturalmente se ven las cosas, que ya ser homosexual es ser un héroe. Y yo creo que eso es equivocado. Sí, eso yo creo que y esa libertad llamada tiene libertad derecho es serlo, exagerada. Pero la sociedad simplemente lo toma si dentro de sus funciones sociales no es dañino, como todo en la vida, como una medicina. Pero no tiene por qué rechazarlo si en esas funciones no es dañino, porque sin duda, así como una persona, por ejemplo, que es ciega, no puede cumplir ciertas funciones, una persona que es homosexual tiene una ceguera ante una serie de otras, y puede ser muy útil en otro campo. Por supuesto, pero veámoslo de esta manera, por dar un ejemplo. Hay hombres que tienen barba y hombres que no tienen barba. Son iguales y tienen derecho los dos de tener uno barba y el otro no tener barba, pero no por eso vamos a decir y vamos a crear una situación cultural y una situación de ambiente favorable para que los que tienen barba sean héroes y los que no tienen barba no lo sean. No, pero debe y ser esa cosa que está ocurriendo con la homosexualidad es algo de ese estilo, pero se está llevando a un extremo tal que no puede verse de esa manera. Pero yo te pregunto, son 126 países serios los que lo han suscrito. ¿En dónde, siempre para mí, yo me pongo a pensar, cuál es el borderline, cuál es la línea límite, sí, en la cual, y el que yo me planteé, yo creo que es el más extremo, donde verdaderamente es muy difícil? Por ejemplo, si en Venezuela fuera un país serio, donde hay una serie de niños abandonados, donde la adopción es tan difícil que prefieren que el niño muera de hambre a que entre en una familia que lo puede educar y nutrir, pero que se pudiera adoptar. Debe haber un estudio social de la pareja que lo adoptan, por ¿verdad? Supuesto. De hecho, lo hay. Bueno, y en entonces Venezuela existen esas leyes. Si ese señor y ese señor, o dos señores o dos señoras, dicen, es muy difícil que lo den en adopción, es lo que yo digo. Yo no podría hacer eso, digamos, un límite. Uno de los parágrafos en ese caso. Yo personalmente pienso que debería ser un límite, por lo que acabo de decirte, porque la educación de ese niño que se cría en un hogar homosexual va a ser una educación fuera de lo que nosotros todos consideramos como normal y va a llevar una cantidad de cargas diferentes de lo que es lo habitual del ser humano. Yo pienso que parte de lo que está ocurriendo con estos otros países en los cuales están tomando o adoptando esa legislación favorable a este extremo, a la homosexualidad, es más que todo por razones políticas. Ahí está tomándose en cuenta el contagio de votos. Y en realidad la homosexualidad es una situación que en muchos países llega a ser alarmante por el número de personas que la practican, el número de revistas y de... uno ve las publicaciones, y de películas donde hay esa exaltación. Los teatros, en todas partes se ve esa exaltación, pero aparte hay un número grande de personas. Entonces hay que tomar en cuenta que los políticos no necesariamente toman decisiones correctas,
muchas veces los políticos toman decisiones En cuanto al conteo que de votos. tienen que ver con el conteo de votos. Y entonces dentro de sus promesas hacen ciertas que favorecen a ese sector. Sí, Y como toda secta, se ayudan entre sí, como Así se es. ayudan los mormones, pues se ayudan los homosexuales, eso es correcto. y de repente crecen, pero Eso es correcto. justamente como tú estás planteando un problema que en Venezuela está, pero está digamos como a A un segundo medio nivel, centímetro sí, por debajito. de la tierra, pero Sí. ya está casi a punto de Aflorando, florecer sí. como normal, como una Sí. flor. Pero a ti te gusta mucho pensar no solo en lo que eres tú, ni siquiera a las muy jóvenes, jóvenes de todo tipo que buscan para pedirte consejos, para pedirte ayuda, sino te gusta pensar en el futuro. Todo esto que se llama la genética, los ADN, los adelantos, las maniobras, es decir, desde un simple hecho que al parecer tampoco es tan inofensivo, que es saber si una mujer está embarazada. Voy a tener un niño o una niña antes, que había dos cosas, o esperar los 9 meses, o creer que uno podía abrir una ventanita, o el péndulo. Sí, donde, o si la barriga era pulludita, sí, redondita. pero hoy día no solamente que quieren saberlo, sino que lo maniobran. Y así una serie de cosas dentro de lo que se llama ya ingeniería genética médica, o no sé exactamente cómo es el nombre. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, Me mandaste una cantidad de informaciones muy interesantes. Sí, la ingeniería genética es una forma de manipular los factores hereditarios. La manipulación puede ser para bien o para mal, lógicamente. Yo quisiera restringirme a la manipulación hereditaria para bien. Y en términos generales yo considero que la ingeniería genética va a cambiar la vida de los seres humanos en esta tierra. Yo creo que hablando hoy en día de este tipo de temas, es como cuando Julio Verne hablaba de los viajes maravillosos y hablaba de cosas que para la época de él la gente pensaba que eso era mentira, que eso era un sueño. Y Pero loco, siempre ¿no? los locos como que terminamos diciendo cosas Y buenas. los locos siempre terminan diciendo cosas que son realidades a la final. Y hablar de ingeniería genética y medicina hoy en día es como hablar de Julio Verne, pero en la realidad lo que va a pasar de aquí a 50 años, nosotros quizás, ojalá, pero no lo vamos a ver, quizás nuestros hijos o nietos sí lo vean, Seguro. es un cambio total de lo que es la humanidad, porque vamos a hablar que si el hombre vivía promedio 75 años o 80 años, el hombre va a poder vivir 150 años de Pero aquí qué a... calidad de vida es lo que la y lo va a gente vivir con una calidad de vida mucho mayor, mucho mejor. porque lo van a preparar para eso. Porque la ingeniería genética va a ser capaz de cambiar la carga hereditaria de tendencias a muchas enfermedades que hoy en día acortan la vida o lo hacen, Pero hacen la vida muy penosa. la ley ecológica, es decir, porque si no, esta tierra por lo menos, a menos que justamente entre 50 años ya Marte sea habitable o la Luna, entre los animales, entre las ballenas, todo, Sí. ellos se van matando ellos mismos y los hombres Sí, también. el equilibrio- Entonces el equilibrio vendrá. El equilibrio va a existir siempre, el siempre y equilibrio- cuando no se manipule para mal. Sí, el equilibrio va a venir siempre. Entonces habrá siempre un número de personas, pero ¿qué calidad de vida va a tener esas personas? Yo creo que mucho mejor y creo que puedo en muy pocos minutos quizás explicar qué es lo que va a pasar en ese futuro de aquí a 50, Pero 100 para años. que sea futuro, déjame un minuto hablar de algo que yo hace unos años no creía que podía ser futuro. Y eso me lo ha permitido la CanTV, que sí está trabajando con el futuro. Nosotros hicimos una exposición a través de la CanTV de dibujos cibernéticos de Zapata, y esos dibujos se veían en el Japón, cuando uno podía pensar eso, y eso es una realidad. Pero lo que es más realidad es lo que pisamos tierra, que hoy día los teléfonos públicos están sirviendo. Además hay ahora otra cosa más, que yo lo tengo apenas unos días, no sé si tú la usas, Elías, que es el teléfono por internet. Por vía del internet, sí. sí.
Esas son las cosas que la CanTV, sigan los anuncios y verá que la CanTV cada día busca justamente acercar a la gente a cortar también en la distancia. Tú decías que podías explicar un poco. En muy breves minutos puedo por lo menos dar una idea de lo que es mi visión, por supuesto. No, tu visión no es el producto de muchas muchos visiones, de muchas estudios visiones. y de muchas cosas, no siendo la genética mi especialidad. Yo soy endocrinólogo y mi especialidad son las hormonas. Sin embargo, tienen tanto que ver una cosa con otra, que es la razón por la cual me intereso tanto en esa vía. Hoy en día estamos recibiendo los beneficios de la ingeniería genética en el campo hormonal, por ejemplo, en la insulina y en la producción farmacológica, vamos a llamarla, de la insulina como medicina, de la hormona de crecimiento como medicina. Anteriormente, las personas diabéticas tenían que inyectarse insulina, que era extraída de una forma muy burda por extractos químicos de páncreas, ya sea de porcinos, o sea, de cochinos, o páncreas de res, de ganado de res. Eso obviamente, esa medicina que se usó durante tantos años, era una medicina muy impura, con muy baja concentración de acción. De no tanto acceso. Y de no tanto acceso, pero además de eso no se podía producir grandes cantidades o era costoso producir grandes cantidades. Y la inyección de esa medicina repetidamente causaba a la larga que el cuerpo humano tuviese una reacción, o una alergia o una inactivación del medicamento. De no aceptación, pues. Y no aceptación del medicamento. En el caso de la hormona de crecimiento es la escasez. A un niño con trastornos de crecimiento hay que tratarlo con hormona de crecimiento a razón de 2 miligramos de hormona 3 veces por semana. O sean 6 miligramos de hormona por semana. ¿Qué hormona? De la hormona del crecimiento. Se llama así, hormona del crecimiento. ¿Que es básicamente qué? Eso es una hormona que se produce en la glándula hipófisis. Y pero la glándula hipófisis justamente no es más difícil todavía de conseguir que lo que era la glándula de páncreas. Justamente es lo que te quiero explicar. Entonces, un niñito que tiene un defecto de hormona de crecimiento, hay que inyectarle hormona de crecimiento a razón de 2 miligramos diarios, interdiarios, o sea, 6 miligramos por semana. ¿De dónde salía esa hormona de crecimiento? De la hipófisis de cadáveres humanos. Y una hipófisis de un cadáver humano tiene 3 miligramos de hormona. O sea que eso significaba que para tratar una semana a un niño había que sacar dos hipófisis de cadáveres humanos por una semana, y el tratamiento es años de cada niño. Por lo tanto, había pues una escasez de este medicamento, y además había el peligro de transmisión de enfermedades virales, de enfermedades que el cadáver hubiera podido tener. La ingeniería genética resolvió esa situación, porque lo que se hace hoy en día y lo que se trata hoy en día a estos pacientes es producto de la ingeniería genética, que consiste en tomar aquella parte del gen de los seres humanos, de la molécula del DNA, del ácido deoxirribonucleico, ese pedacito que se ocupa de la producción de hormona de crecimiento, y con los métodos de ingeniería genética se mete dentro de una bacteria ese gen, y la bacteria se reproduce asexualmente de una velocidad tal que la reproducción de la bacteria con ese gen produce hormona de crecimiento en toda la cantidad que se quiera, y con la gran ventaja de que no transmite enfermedades de los cadáveres humanos como era antes. ¿Y eso está accesible en los países donde la medicina eso es está accesible aquí? Eso, yo tengo pacientes en tratamiento por niños con trastornos de crecimiento, con hormona de crecimiento no obtenida aquí, tienes que mandar a pedir la hay que traerla del exterior. Sí. Los diabéticos de hoy en día... ¿De alto costo venía? Es de alto costo todavía, pero mucho menor que lo que era antes. ¿Y un tratamiento de esos es muy largo? Años. El de hormona de crecimiento es años. Pero cuando la persona adquiere, niño o niña, su tamaño normal... Deja de ponérselo y se acaba el tratamiento y queda en una estatura normal. La insulina, igual para los diabéticos. Hoy en día la insulina que se compra en las farmacias de Caracas, que dice que es... ¿Y por qué entonces nosotros, los venezolanos, que tenemos que nos vino pues ese prodigio que se llama Clinton y nos bendijo a todos,
Estamos con los hospitales sin una sola medicina, sin aspirina, sin inyectadora. Porque la lástima de todo esto, Sofía, es que estamos poniendo los seres humanos, hombres en la luna, estamos mandando aparatos para que aterricen en Marte, estamos enviando a Saturno, no estamos nosotros, pero los americanos o la humanidad y la ciencia también nosotros, pues, nuestro chorrito de petróleo ahí ha llegado a ese extremo, algo va. De que estamos en una situación de tanto avance, que un microchip de un computador sea capaz de hacer millones de procesos en un segundo. Hemos llegado a una situación de avance tan grande a nivel científico que no se compagina con el retraso que tenemos en aspectos tan cruciales y primordiales para la vida, como tener un pueblo que tenga canalizadas sus aguas negras, tener un país un pueblo donde que tiene tengamos, paludismo otra vez, que tengamos en estos días dengue otra vez, y un pueblo que tengamos un sistema de transporte que debe ser el adecuado, un país que tenga un sistema de atención a la salud de sus habitantes como debe ser. Entonces existe ese gran contraste de poner hombres en la luna por una parte, de hacer insulina y hormonas de crecimiento por vía de ingeniería genética, y por otro lado tener unos seres humanos en nuestro país, en todos, porque la pobreza existe en todas partes, pero no es pobreza, no es pobreza. Es peor que pobreza, es la falta de administración, que fue en su último programa que lo hizo aquí, es la falta de administración de los recursos y la falta de distribución de los recursos que tienen. Pero un atraso de tantos años en educación, de tantos años en todas las cosas y de un cierto conformismo que es el que atrasa más. No podrá realmente decir que somos como esos enfermos terminales y que en ciertos países ya tienen derecho. Yo lo vi justamente esta mañana antes de irte a entrevistar, que en ciertos países el enfermo que conserva por supuesto sus facultades mentales, le explican todo y le dan después a los analfabetas, no existen, pero bueno, sí o no, si quiere seguir viviendo o no, si Europea sí, que quiere seguir viviendo, el deber de los médicos pues es seguir con eso, pero si él dice que no, le ponen una inyección letal sí. y ya está. Eutanasia. Ahora, para Elías Sisman, que es un hombre exitoso, un endocrinólogo exitoso, que para tener una consulta hay que esperar meses, esa cosa que uno dice que a través de lo virtual, yo podría también buscar Elías Sisman y hacerte meter en mi casa, al lado mío, y que tú me recetes, y yo no te pago nada. ¿Y de qué comes? Bueno, tú viste que tú puedes, o tú puedes a lo mejor tener un paciente y consultar a uno de Karolinska a ver qué te va a decir, cómo hacer algo, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene que tener un modus vivendi, cada uno se dedica pues a su profesión y cobra lo que considera que es justo por lo que hace, y ojalá que todo el mundo ejerciera bien su trabajo y sea remunerado adecuadamente para que el nivel de vida de todos los habitantes, empecemos por Venezuela y el resto del mundo, ojalá, tengamos una vida satisfactoria y feliz. Pero yo creo que muchas veces esos esfuerzos individuales que hacemos y que hacen todas nuestras personas y nuestros trabajadores y nuestra gente que va todos los días a su lugar de labores, se ven como cortados y mermados por la falta de administración correcta de los fondos que tiene y de los recursos que tiene el propio país para darle los requisitos básicos. Ahora, tú que entiendes ese problema, más lo que se puede hacer, es decir, entenderlo, y además tienes el know-how, sabes cómo hacerlo. En este momento, o cualquier otro presidente, o los que llaman los jefes de Estado, dicen, bueno, Elías, si te nombramos ministro de Sanidad, ¿qué haces? No te podrías negar a un servicio público. Yo pienso, quizás si lo vemos así, quizás no me pudiera negar, pero el problema que existe es que nosotros podemos Yo sé que a ti te lo han ofrecido, por eso te lo digo. Sí, pero yo no lo he aceptado por la razón que te voy a explicar. Nosotros podemos tener un excelente buen presidente, nosotros podemos tener un excelente buen ministro de Minas o de Sanidad,
pero 1, 2 o 5 no hacen lo que se Pero ¿qué harías requiere. tú? Tú eres ministro de Sanidad. El problema... Y te ves con el panorama. Vas al Magallanes, que hace todavía 10 años se orilla y no va. Y vas al Vargas y te rechazan los enfermos. Y vas al Pérez Carreño y está cerrado. Y el hospital de niños no tiene remedio. Entonces, ¿qué hacen? El problema es un problema mucho más amplio que ese, porque ni un puñado de hombres, ni siquiera un solo partido político, puede resolver la problemática que tenemos en Venezuela, no solo a nivel de sanidad, sino a ninguno de los niveles. Porque se requiere de eliminar la corrupción, tanto gubernamental como privada. Se requiere una sola. Hay el corruptor y el corrompido. Sí. Y se requiere eliminar la filosofía de que hay que trabajar hacia un grupito y no hacia toda la nación. Y yo creo que eso es utópico. Yo personalmente pienso que eso no lo vamos a lograr nunca, porque las ideas bolivarianas que todos los países de América y los que han leído a Bolívar son lo más bonito que existe en el mundo, pero eso no se va a lograr nunca, porque no se va a lograr que exista una unidad de criterio para trabajar a favor del país a nivel general. Entonces, una persona que quiere corregir una cosa, un ministro que quiera corregir su ministerio, termina a los pocos meses siendo condenado o por el Congreso o por sus propios... Tú sí que eres optimista, a los pocos horas ya está condenado porque ya no lo nombraron al otro que le está... Y los propios personal supernumerario que en ese ministerio, cuando él quiere recortarlo, no lo puede, no lo dejan. Los corruptos que están adentro no se dejan sacar de su nicho. O sea, de verdad que yo veo esa situación bastante pesimísticamente. Tú sabes que Carlos Rangel, que amaba tanto al país y todo, decía, todo lo que sea por Venezuela, pero lejos de los partidos y de los cargos públicos, porque no se podía trabajar. Esa es exactamente mi idea. Ahora, lastimosamente, yo creo que la única cosa que lo puede resolver es unirnos ante un determinado problema común tan grande que haga que la gente en forma comunitaria recapacite y diga, tenemos que trabajar por el país. Se dice que eso es lo que las guerras hicieron en algunos lugares. Interesante, le decía, yo no quiero guerra, pero eso es lo que las guerras hicieron en unos países. Los unieron a toda la gente desunida a favor del país donde vivían. Pero no es eso lo deseable. Pero de otra forma no veo cómo sea posible. Es decir, quizás la globalización y la conciencia de la lucha contra la pobreza tampoco lo va a resolver porque es imposible, pero sí puede quizás mejorarla. Yo sí creo en una sola cosa, por lo menos como el cuento de un célebre libro de religión, que no es de religión sino de concepto, que yo puedo mejorar el mundo, y el hombre, no hombre, claro, yo puedo mejorar mi país, y se puso tan pesimista como yo, puedo mejorar la ciudad. Y le dijo, no, yo me voy a mejorar a mí misma. Y una de las maneras que yo he tenido de mejorarme un poquito, de mejorar el entorno con la gente con los cuales trabajo, entre ellos mis compañeros aquí, y ustedes que me escuchan a una hora determinada, es la puntualidad y el trabajo. Y por eso yo uso este reloj, y a veces uso dos y me dicen, ¿por qué? Ustedes lo habrán visto en la entrevista. Porque ser puntual es respetar al otro, respetarse a sí mismo y cumplir con el trabajo. Omega, y la gente que lo representa en Venezuela, por ejemplo, los cuperos, tienen 100 años diciéndole a Venezuela, vamos a ser cumplidos a través de un reloj cumplido. Hoy traje uno que me gusta más, pero es Constellation también. Se los recomiendo de verdad. Yo creo que ser puntual es una cosa extraordinaria. Es una virtud. Yo tiendo a ser puntual 10 minutos más tarde. Lo tuyo es 10 minutos más tarde. Yo he llegado a una cosa patológica, es 10 minutos antes. Sí, y Alfredo Bulton decía, fue el que me lo enseñó. Me dijo, yo le doy la vuelta a la manzana, prohibiendo uno correr el riesgo de que lo agarre el tráfico y llegar tarde. Mira, y hay un compromiso mío con ustedes, que yo no puedo tener, Elías Sisman, hablando de lo que solamente a mí me gustaría y a un sector, sino al amplio sector que quiere ver a Elías, que quiere oír a Elías, y que no tiene acceso a Elías por muchas razones. Y es hoy día vivir mejor. Y una de las maneras de vivir mejor es
No lo que cree uno. Comer es muy importante porque los que no comen mueren de otra manera. Pero comer correctamente, entonces se llega a una palabra que parece chocante en un país que tiene hambre, que tiene una dieta obligatoria. Pero ellos mismos, aún esos, cuando comen, comen mal. Entonces sí, con mucha honestidad, es el daño que hace, vamos a hablar sobre todo lo primero dañino, el daño que se hace cuando se cree que con píldoras, dietas de alguna dieta, eso lo hemos hablado, pero parece que eso sigue siendo el daño que hace, sobre todo mujeres y hombres, que siempre se están pesando en la mañana, en la tarde, en la noche, y temen a la obesidad. No a los verdaderos obesos que sí necesitan, o a los verdaderos hiperflacos que también la necesitan. ¿Qué podemos hacer primero para luchar contra esos mitos, que es también muy latino, los mitos? Bueno, no americanos, porque el Redux, por cierto, si me permiten, no debería, el Redux ya está en todas las cosas. Y cuando nosotros tuvimos el programa con el doctor Sisman, él al día siguiente me mandó un trabajo científico de todos estos productos que por todas las vías se está recomendando, pero a no tomar. Así es. Yo creo que la mejor vía de ayudar al público a evitar este tipo de cosas que hacen tanto daño es obviamente por vía de la educación pública y por vía de la difusión de los medios de comunicación de los peligros que estos medicamentos o menjurjes o gotas o ensalmes tienen. Los medicamentos para quitar el hambre, las medicinas que se usan para suprimir el hambre. Sí, los supresores. Supresores del apetito. Son medicamentos, sin duda ninguna, que hacen daño al Pero cuerpo humano. suprimen el apetito. Suprimen el apetito. Y lo suprimen por vías bien conocidas. O sea, esos medicamentos hoy en día se sabe que actúan directamente en los centros cerebrales hipotalámicos, donde está lo que dirige el hambre o la falta de hambre. Y eso todo se hace por vía de neurotransmisores, que son la forma como se comunican una neurona con otra dentro del cerebro, se comunican por vía de transmisores químicos. Entonces las que y esas son medicinas actúan sobre esos transmisores Ahora, químicos. vamos a hablar, esos son los químicos, pero por ejemplo tú en cualquiera de esos maravillas que por supuesto soy amiga de muchos y sé que desean el bien, que son los naturistas, ¿no? Sí. Hay una serie de productos que dicen naturales, pero que después son la base de los medicamentos químicos, que producen el mismo daño, pero dicen totalmente natural. Y uno va con la mayor buena fe, porque todos queremos estar más flacos, y compramos y hacemos un esfuerzo enorme, pues son costosos. ¿Cómo sabemos la composición? Porque dicen totalmente naturales. Bueno, entendamos que hay venenos naturales. Entonces, yo no he entendido nunca cómo la gente piensa que por el hecho que diga la palabra natural, ya con eso se piense que no hace daño. Si uno se come un hongo que tiene la manita, que es un veneno natural que está en ese hongo, la persona se envenena y se muere. Y lo agarró de la tierra. Más natural no puede ser. Más natural no puede ser. Entonces, la gente cubre un poco a nivel comercial estas medicaciones y estos componentes químicos con la protección mentirosa de que siendo natural es bueno. En efecto, muchos productos naturales se utilizan para suprimir el apetito, pero igualmente hacen los efectos dañinos, iguales que los medicamentos químicos, llamémoslo así, no naturales. Una persona, porque hoy día sin duda como canon para conseguir trabajo, para presentarse ante una cámara, etcétera, la persona obesa solamente para los fenómenos de circo, para los que verdaderamente pues no pueden hacer otra cosa. ¿Qué se puede hacer? Porque ellos acuden a todo. Sí. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, el problema de la desesperación... ¿Cómo comer bien? Vamos a hablar una cosa. ¿Cómo comer bien? Ya te voy a decir eso, pero yo quisiera hablar un poquito sobre el tema de lo que hace la desesperación. Cualquier persona... Causa ansiedad y hambre. Cualquier persona que tenga un inconveniente busca desesperadamente resolverlo. La obesidad es un inconveniente para muchas personas.
Lo malo es que el inconveniente puede ser de salud por un lado, pero puede ser un inconveniente puramente estético, un problema de tipo, llámalo superficial, menos importante. Pero Ahora, es importante para esa persona. Es importante para esa persona y por eso que llega la desesperación. Pero la desesperación no puede llevar a estas personas a buscar métodos para corregir su problema que a la corta o a la larga los van a matar. Y van a morirse más joven con la misma problema, la misma problemática y con la misma desesperación. Yo voy a dar el ejemplo. Hay gente que se recurre a estos medicamentos anorécticos o supresores del apetito y a sabiendas muchos de ellos de que hacen daño, los toman para tratar de corregir, aunque sea temporalmente, Exacto. para la boda de la hija, que va a ser entre para 3 meses, entrar en ese para entrar en el vestido. vestido, y corren el riesgo de morirse tomándose una medicina de esta, porque los casos por los cuales se ha prohibido El Redux, vamos a hablarlo correctamente del bueno, Redux. Y el Redux es la ¿cómo se llama el Redux es la dexfenfluramina. Sí. Existe la fentormina, existe la fenfluramina. O sea, son todos medicamentos que tienen nombres comerciales cuyo nombre químico es este. Esos medicamentos que al abrirse la compuerta de su aprobación en los Estados Unidos hace un tiempito atrás, ha hecho que ya estadísticamente se sepa que en el año 96, 18 millones de personas en los Estados Unidos tomaron medicinas para eso. Sí, ese tipo de medicinas. Hay gente que hacía viaje de aquí, yo digo, gente que yo conozco, buscando para comprar. Ahora, lo que ha ocurrido, que ahora la prohibieron, es que esas medicinas hacen daño. Esas medicinas causan hipertensión pulmonar, que es un aumento de la tensión en la circulación pulmonar que no se mide tomando la tensión normal y corriente. No se puede diagnosticar por ahí. Hay el caso de una señora que en 26 días de tomar esta medicina le apareció hipertensión pulmonar y a los 8 meses falleció. Una mujer de 26 años. Y esa hipertensión pulmonar no tiene tratamiento. Y así como estos son casos bien publicados en revistas médicas, hay muchísimos casos y quizás quién sabe cuántos hay no diagnosticados todavía. Esa medicina produce trastornos de las válvulas del corazón, la válvula aórtica y la válvula tricúspide, la cámara derecha del corazón, y se producen problemas de insuficiencia que requieren de cirugía cardiovascular. Ahora, ¿tú crees que vale la pena por ponerse un vestido, pero ella sí lo cree, 2 meses más tarde, correr todos esos riesgos, yo corro el riesgo, cuando lo pueden hacer por unas vías mucho más sanas? Yo corro el riesgo que me digan que mi tiempo está mal calculado, porque no le he hablado de algo, pero bien bueno, que es la cultura, pero en ruedas. Ustedes saben que me refiero a Pirelli. La gente que cree en Venezuela, están haciendo la tercera, estamos ya en eso, en la tercera bienal, para jóvenes menores de 35 años. Son la gente como Carlo Bianconi, como Carrara, como Fausto Grisi, que yo les digo, bueno, ustedes estaban pensando en la tercera, no, ellos ya nosotros ya estamos trabajando en la cuarta bienal que coincide con el año 2000. Ustedes pueden verlo en este momento en el Museo de Arte Contemporáneo, eso está todo patrocinado por Pirelli desde hace 6 años y ya están, pero entusiasmadísimos, yo creo que más que yo, porque ha sido todo un éxito darle a los jóvenes la posibilidad, menores de 35 años, exhibir muy dignamente lo que el doctor Sisman acaba de hablar de sus posibilidades que van a ser lo mejor que hoy día no están aceptados y será la gran realidad plástica del año 2050. Y ahora, doctor Elías Sisman, díganos una cosa, ¿cómo hacemos mujeres y hombres para comer decentemente? Porque es nuestro último segmento del programa, ¿no? Gracias, pero... Sí, yo creo que... ¿Cómo hace que desayuno? ¿Qué comes tú? Difícil. Porque yo te conozco hace como unos cuantos años y no tienes un gramo más ni un gramo menos. Y todos estamos gorditos. Yo creo que el secreto, aparte de la comida, que voy a hablarte un poquito sobre eso. Es que no puedes dejar porque entonces soy mujer muerta. El secreto es el ejercicio. Y yo creo que la vía de resolver esta problemática de una manera más fácil. Porque entonces hay gente que sobreexcita, y ejercitan. Se comen un chocolate y entonces van, se pesan, se creen que es eso, y entonces corren en una bicicleta para gastar las 200 calorías. Sí. Bueno, quizás en alguna forma u otra puedan corregir parcialmente el error que están haciendo, pero
La idea es de que el ser humano tiene que entender, de hoy en día, tiene que entender que hay que hacer ejercicio, que el ejercicio de caminar, de trotar, de hacer un ejercicio cardiovascular, no estoy hablando de fuerza muscular y de pesas y de ese tipo de cosas, no es necesariamente un ejercicio sano para prolongar la vida, es un ejercicio bueno para físicamente mantenerse a tono, pero el ejercicio que realmente se ha comprobado que el aeróbico, es el aeróbico llamado así médicamente, que es el ejercicio isotónico, que es un ejercicio sin fuerza, de movimientos repetidos, sin fuerza, caminar, montar bicicleta, trotar, saltar cuerda, cosas en donde no se hace fuerza muscular, por periodos no menores de 10-15 minutos. Bien fácil es conseguir 20-30 minutos diarios. Es necesario. Y es necesario. Y eso se sabe que eso prolonga la vida. Pero aparte de prolongar la vida, que ya es un deseo de todos, mejora la calidad de la vida porque las enfermedades disminuyen muy drásticamente, ayudan a la persona a mantener una talla y una cantidad de grasa en su cuerpo que sea adecuada, comiendo más o menos satisfactoriamente. El problema comienza cuando la persona es, por un lado, sedentaria y por otro lado, hace una cantidad de trastornos nutricionales. Una cosa así básica para todo el mundo, pero sí hay elementos básicos. Tú dijiste el ejercicio. El ejercicio es un elemento básico. Las calorías, es decir, ¿cómo una persona puede saber que está comiendo algo que dice fat free? Porque todo de eso quiero hablar. Entonces, sí, por favor. De eso quiero hablar. La persona tiene que balancear su ingestión de alimentos. Los alimentos que más engordan, y eso es lo que yo quisiera por lo menos transmitir, eso es lo que te pedimos, muy simplemente. Lo que más engorda en la vida a un ser humano son los dulces. Y los ricos que son. Eso es lo que más engorda. El azúcar, llamado los carbohidratos simples. ¿La pasta engorda? No, la pasta no. Ya vamos a hablar de eso. El carbohidrato simple es el carbohidrato que proviene del azúcar refinada. Es el carbohidrato que más engorda, que más rápido se digiere y que más problemas trae, vamos a llamarlo así. El carbohidrato complejo, que es las frutas, las pastas, etcétera, engorda en mucho menos proporción y es mucho menos dañino. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En Estados Unidos, por ejemplo, se está cometiendo un error y aquí volvemos a que no necesariamente todo se hace bien, allá tampoco. Pero hay una lucha del Estado contra la gordura. Pero el famoso fat free es una situación en buena parte bien engañosa. ¿Por qué digo eso? Porque ahorita todo el mundo busca los alimentos libres de grasa. Sí, libre de grasa. Porque el colesterol y el corazón y aquello. Pero resulta que están llenos de carbohidratos simples. Entonces, el que no tenga la previsión de revisar si además de ser libre de grasa es bajo en carbohidratos, va a comer un alimento que lo va a engordar más todavía. Perdón, no te entendí. El alimento es libre de grasa, sí, pero está lleno de azúcares. Pero entonces cuando dicen como dice fat free, sugar free, azúcar. Ahí sí. Ahí sí. Pero la gente está mal llevada por esta cosa donde dice solamente, al alimento ser solamente fat free, libre de grasa, sí, pues está lleno de azúcares. Y si la persona lo come creyendo que eso no lo va a engordar, se va a engordar doble. Y entonces, encima de eso... Pero las frutas también tienen azúcar. Pero el azúcar complejo, que es el azúcar mucho más... Ese no engorda tanto. No. Entonces, tú a tu gente le quitas fruta, ¿no? No, yo a mi gente le quito el azúcar, que es el carbohidrato simple, que es el azúcar refinada y todo lo hecho con azúcar refinada. Pero mi gente come frutas, pasta, arroz, pan en cantidades restringidas. ¿Cómo desayunas? En cambio, yo lo he visto carne, pollo y pescado en cantidades mayores y vegetales en cantidades todas las que quieran. Frutas no en cantidades frutas no en todas las cantidades que quieran, pero vegetales todo lo que quieran, proteínas unas cantidades suficientemente buenas, frutas en cantidades limitadas y los carbohidratos complejos en cantidades limitadas y los carbohidratos simples eliminados. Pero ¿cómo desayuna Elías Isman? ¿Cómo yo desayuno en 2 minutos? Yo desayuno muy bien. Es la comida que mejor hago. En términos generales, como una fruta que habitualmente es naranja o grapefruit.
Como arepa, una arepa pequeña, con queso. ¿Qué queso? El cota queso blanco, criollo. Hay rico el paisa. Paisa o alguno de ellos. Como huevo por lo menos 2-3 veces por semana. Completo. Uno completo. El ser humano normal tiene capacidad de comer 1-3 veces por semana sin problema, aumentar aumentar colesterol. Y un café con leche. ¿Leche completa o descremada? Leche completa. ¿Comes algo entre las comidas? No. ¿Y almuerzas con? Habitualmente almuerzo en la clínica, en el consultorio ahí adentro. Casi siempre un pedacito de milanesa de pollo con vegetales o un juguito lechoso, un café. ¿Y luego? Y en la cena igual, más o menos. Pero no es dieta, o sea, no me ¿Y no siento sufres para por dieta. un chocolatico? La verdad es que no soy ¡Qué dulcero. rico! La verdad es que no soy dulcero, no me hace falta. Ah, Me gusta bueno, la fruta, ¿y para pues. los que son? Para los que son, tienen que tener cuidado de usarlos pocas cantidades. Todo eso no nos ha dulcificado la No. vida, pero sí nos ha permitido realmente de ver, porque tú como que no mides el 1,5 metros que mido yo. Sí. ¿Cuánto pesas? Yo no sé cuánto peso, porque nunca me peso, pero debo estar por allí cercano a los 78 kilos. ¿Y mides? 1,90 metros. Ah, bueno, entonces eso debe ser la proporción más o menos. Yo no lo sé, porque nunca me peso y no aconsejo mucho a mis pacientes pesarse ni guiarnos por kilos, Sino por ropa, dice sino tú. por ropa, por la forma como le queda a uno la ropa y como uno se ve, pues, o sea. Bueno, yo creo que hemos hablado, lo que yo siempre he tratado cuando veo y tengo la suerte de tener a alguien muy ocupado que cede su tiempo para explicarnos a tener una mejor calidad de vida, a pensar que hay un futuro en el cual también si nosotros contribuimos y no somos positivos puede ser mejor, y por eso le doy las gracias a Elías por estar con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo, Sofía, y muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Próximamente vendrá. Si Dios quiere.